donde tu nación, Honduras, donde tu pueblo, Señor, donde cada familia, Padre, se ha dado cuenta, Señor, lo importante que es aclamarte, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, oh Dios, por cada persona, Señor, por cada familia, por cada ministerio que nos sintoniza, Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos darle la honra y la gloria y queremos saludar desde este lugar a nuestro hermano Gabriel. Él nos está escuchando aquí en el barrio Bellavista de la Iglesia Salvación y Alabanza. Queremos saludar a su sierva, a su pastora y a nuestra consierva Concepción Alvarado. Queremos bendecir su vida, queremos bendecir su ministerio y esperamos en el nombre de Jesús que la palabra que Dios traiga hoy sea una palabra que lo pueda levantar, que lo pueda despertar, una palabra que pueda llegar a nuestras entrañas y que podamos ser movidos, removidos internamente en el nombre de Jesús, porque este es el tiempo de la fe de la iglesia. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que poner en práctica su fe. Este es el tiempo en el nombre poderoso de Jesús donde la iglesia pondrá en práctica todo lo que ha aprendido, todo lo que sus padres espirituales, sus madres espirituales, sus pastores le han enseñado en las aulas, en los templos, para ponerlo en práctica en este tiempo que es necesario poner en práctica nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que tú estás aquí, sabemos que tenemos ese respaldo tuyo y nos hemos dado cuenta, Señor, cómo tú amas esta nación, tú amas Honduras, tú amas esta nación, Señor. Gracias, Dios, nos sentimos privilegiados, nos sentimos, oh Dios, honrados, agradecidos. ¿Cómo amas esta nación? ¿Cómo amas este pueblo, Señor? Aún nosotros siendo malos, tú nos sigues amando, Señor. Padre, tú pones en práctica tu fidelidad. Tu fidelidad es perpetua. Tu fidelidad, oh Dios, es eterna. Tu fidelidad, oh Dios. Gracias. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias, Dios, por darnos a ese Hijo maravilloso, a ese Hijo que dio la vida por nosotros, a ese Hijo que resucitó al tercer día, pero que Él se fue, como le dijo a los discípulos, a sus apóstoles: yo me iré, pero enviaré a alguien que quedará con ustedes, que es el Consolador. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, entra a cualquier corazón que desea tenerte, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos atando al hombre fuerte, atamos a todo espíritu inmundo, a todo espíritu de distracción, ato a todo espíritu de brujería, de hechicería, de santería, ato a las tinieblas, ordeno a toda fuerza de las tinieblas que retroceden en el nombre poderoso de Jesús. A toda fuerza de las tinieblas ordeno ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que retrocede ahora, retrocede de mi casa, retrocede de mi familia, de mis bienes, en el nombre de Jesús. Lo declaramos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que viene un plan de poder, un plan de salvación para aquellos, oh Dios, que no te han reconocido como Jesús, como su Señor. Oramos para que cada corazón, Señor, sea doblegado, Dios, para que cada corazón sea contrito y humillado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que no han reconocido a tu Hijo como Rey y Salvador de tu vida, este es el tiempo para reconocerlo. Este es el tiempo para reconocer a Jesús como Rey y Salvador de su vida, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Gracias, oh Dios, gracias por aquellos
que ya están conectados a la red, que están conectados ya aquellos que están pendientes de este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Hemos declarado por el poder de la palabra que no somos de doble ánimo de lo que comienza y quedamos ahí a medio terminar. Lo que comienza, eso se va a terminar. Y Dios es un Dios de excelencia. Dios lo que comienza, lo termina. Dios lo que comienza, lo finaliza. Dios lo que comienza, lo perfecciona. En el nombre de Jesús. Y este es el tiempo donde Dios va a perfeccionar tu fe. Este es el tiempo donde tomas la decisión, escondes lo que has aprendido o pones en práctica lo que has aprendido. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Qué bueno, hoy vamos a hablar rapidito y vamos a predicar. Y queremos hablar hoy de la palabra fe. Y esa palabra fe es tan importante para nosotros. La palabra fe es importante según la concordancia Strong. Fe significa creencia, fidelidad, seguridad, confianza, algo digno de confianza, creencia firme, convicciones firmes, la garantía de una promesa. La fe tiene que ver con tener confianza en Dios y en sus promesas, en estar firmemente persuadido en ello. Cuando Dios nos da fe, esa fe no tiene que ser una fe que va a dudar, una fe que va a tener miedo en el tiempo, una fe que va a estar escondida, sino una fe que tiene que despertar, una fe que tiene que estar activa en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ¿cuán importante es la fe? Somos salvos por gracia, por la fe, y Dios nos ha demostrado su gracia, puesto que nos ha dado lo que no merecemos, y nos ha demostrado su misericordia porque no nos ha dado lo que realmente nosotros merecemos. La fe es un don de Dios. Todo nacido de nuevo tiene fe, pero debe aprender a activarla. No solamente es decir, el justo por fe vivirá, y usted no puede vivir. No puede estar diciendo que usted ama a Dios y que usted le sirve a Dios y que usted es parte del equipo, que usted es parte de los hijos de Dios, si no tiene fe. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabe? La fe no es para el bonito, la fe no es para el feo, la fe no es para el gordo, no es para el flaco. La fe es un don de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado por la fe, tenemos paz, esperanza con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la fe tiene que traer paz, la fe tiene que traer seguridad, la fe tiene que tener confianza en Dios. Por eso la fe dice, por medio de la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Nadie puede ir al cielo si no es por el Hijo. No, usted no puede decir que tiene fe si usted no cree en Jesucristo. Jesucristo es el mediador de esa fe, y por eso, hermanos, es importante la fe en nosotros. La fe es tan importante en cada uno de nosotros. Por eso es importante reconocer a Jesucristo como Rey y Salvador de su vida. Es importante de que usted reconozca a Jesús, porque la Biblia dice que los inconversos no tienen fe. Ellos tienen fe para muchas cosas en la parte de lo que es la parte social, lo que es lo que vive en este mundo, lo que se mueve en el sistema, lo que se mueve en este mundo. Pero la fe que yo le estoy hablando es una fe diferente, una fe que tiene que venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que Dios quiere que nosotros tenemos que aplicarla. Es el tiempo, como le recalco nuevamente, donde tenemos que activar la fe, donde tenemos que creer en el Señor, porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Por eso hoy Dios
está probando la fe de la iglesia. Dios está probando a aquellos que han confesado, aquellos que un día dijeron que eran hombres y mujeres de fe. Este es el tiempo para creer que ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está esa fe? Según Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice: y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es para todos la fe. Muchas veces nosotros queremos cuestionar la fe de otras personas, aún con los hermanos de la misma iglesia. Pero dice Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 que la fe no es para todos. La fe es un don de Dios, y la fe es un don que Dios le da a quien Él quiere dársela. Por eso hay muchas personas que se mueven en niveles espirituales. Hay otras personas que se mueven de una manera y otras personas se mueven de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios da una medida de fe a cada uno de nosotros. Ahora, depende de usted, depende de mí, que yo quiera hacer crecer, desarrollar esa fe. Por eso, Hebreos capítulo 11, del 5 al 6, Hebreos 11, 5, 6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso, porque es importante la fe. La fe es importante para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando estaba estudiando este mensaje y estaba leyendo lo que es Hebreos capítulos 11, del 5 al 6, me daba cuenta cómo Enoc fue traspuesto. Y sabe que esto solamente es un ensayo para lo que va a suceder en la iglesia en el día del arrebatamiento. Es una muestra de lo que Dios hizo con Elías y que hizo con Enoc. Porque dice que ellos fueron traspuestos. Ellos no conocieron muerte en esta tierra. Fueron levantados vivos. Y eso es lo que Dios dice, que nosotros vamos a ser levantados. Que va a haber un momento donde de un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo vendrá por su iglesia. Pero esto es cuestión de fe. Usted va a ver que muchas personas no creen, otras personas lo toman como tardanza, otras personas se les ha olvidado cuál es el propósito de nosotros en esta tierra, cuál es la finalidad, cuál es nuestro fin, hacia dónde nosotros queremos llegar, cuáles son mis metas como hijo de Dios, cuáles son mis principios, qué es lo que yo necesito. Número uno, lo que yo quiero hacer es ser traspuesto como Enoc. ¿Y qué es traspuesto, pastor? Es ser una de los que Dios va a arrebatar. Eso Dios está haciendo, pero nosotros, lo más importante de cada uno de nosotros es que tenemos que tener esa fe de que mi familia va a ser salva, esa fe de que yo voy a ser salvo, esa fe de que Dios cumplirá mis promesas, que Dios va a cumplir tus promesas. Esa es la fe. Por eso, fe no solamente todos sabemos lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo que significa la fe, y todos lo recitamos, pero a la hora de poner en práctica lo que significa fe, entonces lo retrocedemos. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros retrocedemos y cuando no aplicamos la fe, ¿qué significa? No estamos agradando a Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros le agrademos. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios? No es haciendo lo bueno. Usted puede hacer lo bueno y no puede tener fe. Usted puede ser una persona buena, como dice, y usted quiere agradar a Dios. La única manera que usted puede agradar a Dios es a través de la fe. Por eso la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué interesante esto. Y dice el versículo 6 de Hebreos capítulo 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué? Todos aquellos que le buscan tienen un galardón
en esta tierra y en el cielo. Por eso cuando Jesucristo les dijo y empezó a predicarles, empezó a adoctrinarlos, y Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo, dice, aquel que quiere seguirme, aquel que está en pos de mí, entonces dice, tiene que tener la decisión y tiene que estar dispuesto a dejar padre, a dejar madre, a dejar esposo, esposa, hermanos, a dejar todo. Entonces dice, el que está dispuesto a esto, tome su cruz y sígame. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿cuál es la recompensa si nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti? Y Jesucristo le dijo, Pedro, ustedes tienen un galardón en esta tierra y en la vida eterna. ¿Sabe qué? Son dos galardones. Va a tener bendición. Usted tiene que tener dos metas y dos propósitos y confianza en Dios de que usted tiene dos galardones. Número uno, en esta tierra, y número dos, en el cielo, que es la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve a usted amontonar dinero? ¿Qué le sirve a usted ser bueno en esta tierra si usted el cielo lo tiene perdido? La vida eterna la tiene perdida. Lo más importante para mí como cristiano, como hijo de Dios, es estar seguro de mi vida eterna. ¿Y cómo voy a agradar a Dios? Por medio de la fe, por medio de obedecer su palabra. Por eso, versículo 6, se lo repito, Hebreos capítulo 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sabe? Nosotros nunca hemos visto a Dios, pero creemos que existe Dios. Nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido con Él. Entonces, bienaventurado, dice Jesucristo, aquel que no ha visto, pero que cree. ¿Sabe qué? Nosotros como hijos de Dios somos bienaventurados, porque mucha gente quiere señales, muchas personas quieren milagros, muchas personas quieren ver a Dios. Eso no es fe. La fe es aquella de la cual usted va a creer que hay un Dios, que existe un Dios y que Cristo murió en esa cruz del Calvario. Esa fe es la que va a agradar a Dios. Entonces, nosotros somos sanos. Oiga bien, usted tiene que creer, y nosotros somos sanos por la fe. Es como ahorita lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en este momento, en la situación que está pasando el mundo entero. Entonces, pero usted tiene que tener una fe. La Biblia nos dice a nosotros, pastor, ¿y a dónde yo me apego? ¿A dónde yo tengo que aplicar mi fe? Usted tiene que aplicar la fe en la palabra. La Biblia dice que ninguna plaga va a tocar mi morada. ¿Qué significa eso? Mi fe es que ninguna plaga va a tocar mi morada. Entonces, si eso lo dice, yo lo estoy creyendo. Por eso en Santiago capítulo 5 versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Oiga bien, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Mire, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Orar por los enfermos. La Biblia dice, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ha perdido autoridad la iglesia? La iglesia no es que ha perdido autoridad. La iglesia no es que ha perdido la autoridad. Lo que ha perdido la iglesia es la fe. La fe es la que va a mover montaña. La fe es la que va a sanar los enfermos. La fe es la que va por medio, como Enoc fue traspasado. Esa fe es la que nosotros necesitamos. Necesitamos la fe de Abraham. Necesitamos la fe de José. Necesitamos la fe de David. Necesitamos la fe de Jesucristo. Necesitamos la fe de Pablo, de Pedro. Necesitamos esa fe. ¿Para qué? Porque esa fe, con esa fe que nosotros vamos a aplicar, de esa manera vamos a agradar a Dios.
Y la iglesia ha perdido esa fe. La iglesia ha perdido la fe. ¿Pero por qué ha perdido la fe? Porque hemos quitado la mirada del consumador de la fe. ¿Sabe qué? Usted no pierda, usted no quite la mirada de Jesús, usted no quite la mirada del Señor. Hemos perdido la fe porque hemos quitado la fe del consumador de la fe. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesucristo. Entonces hemos visto el problema, hemos visto la tribulación, hemos visto la tormenta, mas usted debe de creer que en medio de esa tormenta, que en medio de esa tribulación, que en medio de ese problema, usted tiene que tener fe de que Cristo está en ese lugar, que Cristo está dentro de esa barca. Los discípulos por eso, cuando Jesucristo estaba en la barca y iban con los discípulos, y dice que la barca estaba naufragando, eran vientos huracanados, habían vientos que movían la barca de un lugar para otro. Pero mire qué sorprendente. Entonces le dijeron: maestro, levántate, que nos hundimos. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Si Jesucristo está en tu asunto, tú no tienes que tener temor. Si Jesucristo está en tu asunto, tú no tienes temor a fracasar. Algo tiene que suceder, algo va a acontecer, porque la fe está en cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo está en el asunto, pero tenemos que tener esa fe. Tenemos que tener esa fe. Y este es el tiempo de aplicar la fe. La fe no se aplica cuando hay abundancia. La fe no se aplica cuando hay sanidad. Qué bonito que usted: yo tengo fe, yo estoy sano. Yo tengo fe, ando la billetera llena de dinero. Yo tengo fe, todo me va bien en mi matrimonio. Yo tengo fe, todo me va bien con mis hijos. No, eso no es fe. La fe es que aunque te vaya mal en tu matrimonio, aunque te vaya mal con tus hijos, aunque te vaya mal en las finanzas, aunque te vaya mal en la salud, usted tiene que seguir teniendo fe. Aleluya. Usted tiene que seguir teniendo fe, porque es ahí donde usted va a agradar a Dios. Porque es imposible que usted agrade a Dios si no tiene fe. Por eso en Santiago 5:15 nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Y la salvación, oiga bien, y la oración de fe salvará al enfermo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: orarle a los enfermos con fe, orar, poner en práctica la fe. Y usted dice: pastor, pero es que yo oro por los enfermos y no son sanados. Usted siga orando, usted siga creyendo al Señor, porque tarde o temprano eso le va a funcionar. Tarde o temprano usted declárese sano, usted declárese sana. Ay, pastor, ¿y cómo me voy a declarar sana si yo me siento el dolor? Usted no me lo siente. Eso no es fe. Declárese sana. Eso es lo que el mundo no entiende. Eso es lo que la gente no entiende, que el justo por fe vivirá. No importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy sintiendo, pero yo tengo que declarar las promesas de fe. Yo tengo que declarar las promesas de fe. Amén. Ahora debemos vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire qué poderoso es esto. ¿Qué significa esto, pastor? Que no importa lo que esté pasando en las naciones, pero si tú tienes fe, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a cubrir. Y mire, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. Aleluya. Amén. Amén. Y yo quiero leérselo nuevamente.
quiero leer, y lo voy a repetir, el versículo bíblico. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifiesto en el tiempo postrero. Amén. ¿Y cuál es el tiempo postrero? La venida de Jesucristo. La venida de Cristo en nuestra gracia. La venida de Cristo para con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos está guardando. Dios nos está protegiendo para el día postrero. ¿Qué significa eso, pastor? Que sus promesas tienen que salir para con nosotros. Que el cumplimiento de Dios para con su iglesia tiene que cumplirse. Por ejemplo, el pueblo hebreo dice que estuvieron más de 400 años esclavizados en Egipto. Estaban esperando un Salvador, estaban esperando una promesa. Siempre desde la creación, siempre desde que empezó a existir el mundo, la tierra, la creación, siempre Dios los hacía esperar una promesa. Amén. Abraham estuvo sostenido bajo una promesa. Jacob estuvo sostenido bajo una promesa. Isaac estuvo sostenido bajo una promesa. Amén. Entonces David estuvo sostenido y Dios mantuvo el sostenimiento bajo esa promesa. Amén. Que sobre tus lomos, sobre ti nacerá el Salvador, sobre ti nacerá el Mesías. Entonces la gente estuvo esperando al Mesías y el Mesías llegó. Ahora, ¿cuál es la promesa? Vino el Mesías. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros? La promesa es de que su iglesia está esperando la venida de Cristo. La iglesia está esperando que seamos arrebatados para la venida de Cristo. Por eso, Primera de Pedro 1:5 dice, y sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Y quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Y hablando de vivir por fe, ¿cómo debemos vivir por fe? Mire lo que dice Juan. Y vamos a leer Primera de Juan para terminar ya este espacio. Mire lo que dice Juan. Y los que van buscando conmigo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y mire lo que dice. Aleluya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer el mundo? Solamente si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso nosotros vamos a vencer las tentaciones, nosotros vamos a vencer aquellas cosas del pasado que te vienen, aquellas cosas del pasado que vienen a querer golpearte. Solamente podemos vencer cuando estamos en Cristo Jesús. Fuera de Él no podemos vencer el mundo, no podemos vencer el mundo fuera de Él. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la fe esté dentro de nosotros y poder aplicar esa fe que hay, esa fe puesta por Dios para con nosotros. Dios esa fe nos la dio, hermano, porque es un don, un regalo. No la dio por bonito, no la dio porque usted es el hombre más santo de la iglesia, es el hombre más, la mujer más guardada de la iglesia. No, esto es un don de Dios. Dios nos ha dado la fe. Ahora, usted es el encargado de cómo esta fe va a caminar. Si camina para adelante o camina para atrás. Si usted la quiere hacer más pequeña o la quiere hacer más grande. Esto de acuerdo a cómo usted quiere aplicar esta fe. Porque Dios
así como si le dio una medida de fe a usted, a mí me dio la misma medida de fe. Ahora, entonces somos afortunados, somos privilegiados, porque dice que la fe no es para todos. La fe no es para todos. La fe es para los que Dios tiene un propósito y están esperando ese día postrero. Por eso es tiempo de aplicar la fe. Es tiempo de aplicar esa fe que mueve montañas. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate y pásate al otro lado, ese monte se quitaría. Pero si tenemos fe, y la fe se tiene que demostrar en tiempos de tribulación, es ahí donde su fe va a crecer. Es ahí donde usted va a tener una fe como las que lo tuvieron esos hombres, como David, esos 3 jóvenes que fueron metidos al horno de fuego, como Medrad, Absab y Abdenego, que aún, hermanos, sabiendo que iban a ser metidos ahí al horno de fuego, ellos dijeron, nuestro Dios nos librará de esta, y si no lo hace, ante ti no nos postraremos. Daniel había recibido también un edicto de parte del rey, y que había dicho, nadie se va a inclinar a otro Dios, pero David lo seguía haciendo. Lo reportaron a David, y David fue sometido a los leones. Oiga bien, y en medio de los leones, yo creo que David lo que hizo fue nuevamente adorar y postrar, porque ellos estaban aplicando esa fe en Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Mire, no es que Dios no funcione en este tiempo. Nosotros decimos, pero es que era el Dios de antes, el Dios que abría el mar, el Dios que mandaba el maná del cielo. Es el Dios, no. Es el mismo Dios que alabamos, es el mismo Dios que servimos. Pero ¿cómo está siendo usada tu fe? ¿Cómo estás aplicando tu fe? Es la fe. Por eso, y pastor, pero es que esto no me está funcionando. Claro, no te está funcionando porque has quitado la mirada de Jesucristo. Entonces, cuando te vuelves a conectar con Jesucristo, ¿sabes? Lo más importante es que te llenas de fe y empiezas a agradar a Dios, y las cosas sobrenaturales empiezan a funcionar en tu vida. Ora por los enfermos y los enfermos son sanados. Hermano, ora a los cielos y los cielos son abiertos. Ora por los endemoniados y los demoniados son libres. Ora a las tinieblas y las tinieblas retroceden. ¿Por qué? Porque estás aplicando la fe de Dios y estás agradando a Dios. Entonces Dios no puede confiar su reino, Dios no puede confiar en alguien que no está aplicando la fe de Dios. No una fe superficial, no una fe interesada, sino una fe que agrade a Dios. Que en tiempos de tribulación, en tiempos de escasez, en tiempos de sequía, seguiremos alabando a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a agradar a Dios? Porque nosotros necesitamos que seamos llevados a los tiempos postreros. ¿Y cuál es el tiempo postrero? Es esa venida que estamos esperando como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no tiene que tener otro propósito. La iglesia no es de levantar edificios. ¿Quién tiene el mejor edificio? La iglesia no es de que cuántos miembros yo voy a tener. No, mi propósito como pastor y mi propósito como oveja es tener mi salvación y enseñar la salvación y vida eterna. Esto no es cuál carro es el mejor, cuál avión es el mejor o quién tiene más. ¿De qué me sirve todo eso si me voy a quedar en el día del arrebatamiento? Lo que me interesa a mí es estar seguro por la fe que estoy agradando a Dios, que seré uno de los postreros tiempos. Seré uno de los que Dios ha guardado para los días venideros. Pastor, ¿cuál es el día venidero? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos está guardando, para que el mundo se dé cuenta que había una promesa. El mundo lo rechazó, la gente lo rechazó, pero esa es la fe que usted tiene que creer. Muchos han renunciado. Muchos han renunciado a Dios, muchos han renunciado a esa fe, muchos han renunciado a la vida eterna. Pero es el tiempo nuevamente que volvamos nuevamente a reconocer que
sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no estoy agradando a Dios, significa, mi hermano y hermana, que mi salvación está en peligro. Mi salvación y vida eterna está en peligro. Y usted me dice, pastor, usted me asegura que existe un cielo. O pastor, usted me asegura que existe el infierno. Pero yo le pregunto a usted, y usted me asegura que no existe. Usted me asegura que no existe. ¿Por qué no creemos mejor? ¿Qué perdemos nosotros con creer que existe a no creer que no existe? Esta es la oportunidad de que tenemos que volver a Dios. Esta es la oportunidad de que tenemos que volver a predicar este evangelio de la salvación y vida eterna. Es el tiempo de predicar esta doctrina, la doctrina de la fe. Ese don que Dios ha dado a cada uno de nosotros para tener fe. Y yo se lo repito, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Tenga fe. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Usted se va a dar cuenta cómo Dios lo ha cuidado, cómo Dios lo ha protegido. Y mucha gente dice, pastor, yo he tenido suerte. No, esto no es suerte. Es de que Dios te ha guardado para el día postrero. Dios te ha guardado en este tiempo para el día postrero. Eres un privilegiado de Dios. Eres una persona que Dios ha estado cerca de ti, ha estado cuidándote, porque Él quiere llevarte de testimonio para el día postrero. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo queremos orar. En el nombre de Jesús, aquellos que no tienen fe, aquellos que se han estado en este momento vacilando su fe, aquellos que se han estado entretenidos y han estado buscando otras cosas que no sea Dios, aquellas personas que han estado entretenidas, en el nombre de Jesús, yo creo que este tiempo nuestra fe está siendo evaluada. Nuestra fe está siendo evaluada. Nuestra fe, el creer en Dios, en el nombre poderoso de Jesús. De tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz. Gracias, Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Tú le has dado una medida de fe a tu iglesia. Tú le has dado una medida de fe a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Hoy venimos desatando, Señor, esos dones sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus hijas. En el nombre de Jesús. Hoy venimos orando, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Padre, hoy venimos orando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Allá, Padre, donde haya un hijo tuyo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, se ha desatado ese don, Padre, de la fe. Ahora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Jesucristo le dijo, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Qué le quiso decir Jesucristo? Van a orar por los enfermos y los enfermos serán sanados. Ustedes que tendrán fe de lo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo que se levante la iglesia. Este es el tiempo del nombre de Jesús. Este es el tiempo por el poder de la palabra. Este es el tiempo del nombre de Jesús. Oh Dios, gracias, Padre, porque has sacado tu iglesia. Has sacado tu iglesia de las cuatro paredes donde nos habíamos acomodado. Oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo, Señor. Este es el tiempo, Padre, de los días de Juan el Bautista. Este es el tiempo, Dios. Este es el tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, donde a lo bueno le llamaremos bueno, pero a lo malo le llamaremos malo. Este es el tiempo, Dios. Este es el tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Este es el tiempo donde la fe, Padre, de la mega fe, de la fe en Dios, en el nombre de Jesús, que el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de las promesas viene en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú lo has dicho, papá, tú lo has dicho y eso se cumplirá. Tú lo has dicho y eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Cántale así. Dulce, tierno, consuelo.
asustes, Padre. En el nombre, párate al frente, porque ese mar se va a abrir. Oh Padre Santo, hoy nos ponemos al frente. Hoy nos ponemos al frente, Dios, de toda plaga, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos ponemos y levantamos el callado. ¿Qué es el callado? La palabra. ¿Qué es la palabra? Palabra con autoridad. Y ordenamos ahora, en el nombre de Jesús, que toda fuerza de las tinieblas retrocede, que toda oposición del enemigo retrocede, que todo espíritu de muerte retrocede, que viene un tiempo, Señor, para tu iglesia, viene un tiempo de refrigerio, viene un tiempo, Dios, de poder, de autoridad sobre tu iglesia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque estás despertando, viene el despertar de tu iglesia, el despertar de tu iglesia, el despertar de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, con la fe que tú me has dado, ahora, Dios, donde hay un enfermo, Señor, ahora es sanado, ahora es sanado, ahora es sanado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo creo, Padre, la oración de fe salvará al enfermo. Hoy venimos orando por los enfermos, hoy venimos orando por todo enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ahora, que el mundo crea, que la iglesia, Padre, crea, Dios mío, que tenemos tu respaldo, Señor. Son sanados los enfermos, son sanados los enfermos. Ahora, Dios mío, ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Las promesas que tienes de frente y todo aquello que has estado viviendo van a empezar a cambiar, no porque yo estoy orando, sino porque vas a poner a práctica la fe, porque vas a levantar, te vas a levantar como un gigante, te vas a levantar como los gigantes de la fe, como los hombres de la fe, como un Abraham, como un Isaac, como un Jacob, como un Moisés, como un David, Padre, en el nombre de Jesús, como un Elías, como un Jeremías, te vas a levantar en el nombre de Jesús y empezarás a poner en práctica tu fe, a poner en práctica tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, en el nombre de Jesús.
Jesús, que se active la fe del norte, del sur, del este y del oeste, que se active, que se active, que se active, se activa la fe, se activa la fe, se active ese don, se active ese don, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Aceite fresco, vino nuevo, aceite fresco, para que active esa fe, para que active esa fe, para que active esa fe, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, aceite fresco, para que active tu fe, active la medida de fe, en el nombre de Jesús. Con aceite de tu espíritu, yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco, levanta tus manos. Otra vez. Vamos, vamos, vamos. Usted que ha venido a este lugar, clame por ese aceite fresco. Tiene que ser promovida a otro nivel de fe. Vamos, vamos, vamos. Tiene que ser promovida a otro nivel de fe. Este es el tiempo de que tiene que ser promovida a otro nivel de fe. Vamos, vamos, hay una promoción. Hay promoción. Hay promoción. El Espíritu Santo está promoviendo. El Espíritu Santo está promoviéndote a otro nivel de fe. A otro nivel de fe. A otro nivel de fe. No has venido de casualidad. No estás en este lugar de casualidad. Has venido porque Dios quiere promoverte a otro nivel de fe. A otro nivel de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No pierdas la mirada en el consumador de la fe. No pierdas la mirada en el consumador de la fe. No pierdas la mirada. Ahí. Vamos, pastores, pastoras, siervos, líderes que están escuchando este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. No es casualidad que estás escuchando, no es casualidad que hayas sintonizado por las redes este mensaje. Es porque Dios quería hablarte en esta tarde, es porque Dios quería hablarte en el nombre poderoso de Jesús. Y ha usado un pecador, ha usado así como usó una roca, así como usó un mar salado, me está usando a mí en este momento para que tu fe sea promovida, en el nombre de Jesús. Este es el tiempo. Llama las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesús. Yo declaro por el poder de la palabra, yo declaro un mover sobre cada ministerio. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, yo declaro, Dios mío, que los enfermos serán sanados, que los cojos caminarán, que los ciegos mirarán, que los sordos oirán, que los mudos oirán. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, el mover tuyo, el poder tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, yo voy viendo, Señor, Padre, estoy viendo en visión, Señor, iglesia llena, Señor, iglesia llena, Padre, templos llenos, oh Dios, en el nombre de Jesús, buscando a Jesús, buscando a Dios, gente con sed, gente con hambre, así como la mujer samaritana, así como el pueblo de Samaria tenía sed, tenía hambre. Por eso Jesucristo estuvo 3 días ahí predicando el evangelio. La gente no se cansaba de escuchar a Jesús, la gente no se cansaba de escuchar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hablaba, la gente tenía más hambre de Dios. Cada vez que él hablaba, la gente tenía más sed de Dios, en el nombre de Jesús. Y viene una sed para este mundo, viene una sed para esta iglesia, viene un hambre para esta iglesia, viene un hambre de Dios para la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, los cielos están siendo removidos, los cielos están siendo removidos, los cielos se mueven, los cielos se remueven, los cielos se remueven. Cambias toda atmósfera es cambiada, toda atmósfera es cambiada. Oh Dios, tú necesitabas este tiempo, Señor, para cambiar la atmósfera que estábamos respirando a tiempos atrás. En los postreros tiempos, tú dijiste, tú hablaste hoy de los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento. En el nombre poderoso de Jesús, no tengas temor de orar por los enfermos, no tengas temor de poner manos sobre los enfermos serán sanados. No tengas temor de orar por los endemoniados tienen que salir, los demonios tienen que salir, en el nombre poderoso de Jesús. Los demonios tienen que sujetarse por el poder de la palabra, los demonios tienen que sujetarse a la palabra que tú activas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llama las cosas que no son como si fuesen, llama las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesús. Queremos levantar un clamor a Dios. Por los Estados Unidos de América. Queremos levantar un clamor a Dios. Por los Estados Unidos de América. Tú lo habías dicho ya, Señor, que Estados Unidos iba a ser sacudido. Tú ya lo habías dicho. En el nombre de Jesús. Tú lo habías dicho, Señor. Tú lo habías dicho. En el nombre de Jesús, que Estados Unidos iba a ser sacudido. Tú lo habías dicho. Por la injusticia que se estaba haciendo en ese país. Tú lo habías dicho, Señor. En el nombre de Jesús. Lo que sucede es que cuando viene la justicia tuya, Padre, caen justos e injustos. Pero venimos orando, Señor, en el nombre de Jesús, sobre esta nación, Estados Unidos, oh Dios, de Norteamérica. Oramos por esta nación, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y la misericordia, Señor, que has tenido sobre nuestra nación Honduras, te pedimos sobre esta nación, oh Dios, sobre Estados Unidos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que la protección que tú tienes sobre esta nación, Señor, sea puesta sobre esta nación, Estados Unidos. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Así como tú habías hablado, Señor, y esto lo había profetizado, Señor, hace como un año, Padre, que Estados Unidos iba a ser sacudido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Dios mío, en el nombre de Jesús, así como por boca de Elías, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, los cielos se cerraron para que no lloviera, pero por boca de Elías también los cielos se abrieron, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy vengo orando, Dios, Padre, los cielos se habían cerrado sobre Estados Unidos, pero venimos orando, Padre, en el nombre de Jesús, sobre esta nación, Padre, para que los cielos se abran. Vamos, ore por Estados Unidos, ore por esta nación, ore por esta nación, en el nombre de Jesús. Ore, levante un clamor sobre esta nación, Estados Unidos, porque una persona no es toda la nación, un grupo de personas no es toda la nación, en el nombre poderoso de Jesús. Pero hoy venimos orando, Dios, orando, Padre, por ese país del norte. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, ten misericordia, Señor, y oramos, Dios,
Oramos, Padre, para que esa cobertura que está sobre nuestra nación, esa cobertura que está sobre tu amada Honduras, Padre, también sea ahora, Dios mío, sobre Estados Unidos, y que podamos ver, Dios, los números, las estadísticas favorables, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús ordenamos, Padre, al espíritu de muerte que ha andado sobre esa nación, Señor, que retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Retrocede, retrocede, retrocede en el nombre de Jesús, y por el poder de la palabra lo creemos, Padre, porque tu palabra dice que lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra, en el nombre de Jesús. Tú lo diste a tu iglesia, esa autoridad, ese legalismo, tú lo diste a la iglesia, papá, en el nombre de Jesús. Y hoy estamos activando la fe, hoy estamos activando la fe. La fe se activa por dos cosas, por la palabra y por el accionar. La fe se activa solo en dos cosas, por la palabra y por el accionar, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy activamos la palabra, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder, y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Este tiempo maravilloso que hemos tenido, este tiempo poderoso. Y vamos a mañana continuar siempre hablando de la fe. Por eso sintonícenos a las 6 de la tarde, para que se una también a esta oración, a este clamor, en el nombre de Jesús. Aquí se hace lo que el Espíritu Santo pida que se haga. No traemos un protocolo a seguir, es lo que oramos, por lo que el Espíritu Santo de Dios pide, en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios a todos los que se han conectado. Damos gracias a Dios, a la iglesia Salvación y Alabanza, dirigida por la sierva pastora Concepción Alvarado. En el nombre de Jesús yo declaro que ese territorio, ella toma posesión de ese territorio donde está, en el nombre de Jesús, y que viene un mover para su iglesia. Viene un mover porque Dios está poniendo en mi corazón que has estado pidiéndole, pastora, al Señor, has estado pidiéndole algo diferente, has estado pidiendo. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado tu clamor, pastor. Oh, Rabaitita, Barayacata, puedo verte en visión, postrada en tu iglesia y en tu casa, pidiendo algo diferente para tu iglesia. En el nombre de Jesús, viene un mover poderoso, viene un mover manifestado, en el nombre de Jesús. Muchos te han criticado en tu iglesia, muchos se han levantado contra ti, en el nombre poderoso de Jesús. Pero el mover del Espíritu va a venir con poder y con autoridad. Viene un mover sobre la iglesia, Salvación y Alabanza. En el nombre de Jesús, viene un mover poderoso. Viene un mover poderoso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias. Bendigo a cada hermano que estuvo acompañándome en este tiempo, aquellos que nos escucharon hoy, aquellos que estuvieron pendientes de este tiempo, a los que nos sintonizaron. Que Dios les bendiga. Yo declaro y decreto sobre tu vida, yo declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo donde tu fe se aumentará, viene un mover. Dios va a promoverte ahorita. Dios va a llevarte a otro nivel de fe, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. No te quedes callado. Aunque mires las cosas contrarias, tú ábralas a tu favor. Aunque tú mires las cosas contrarias a ti, tú ponlas a favor tuyo a través de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. En tus brazos dormiré.